estaremos hablando de los compuestos inorgánicos presentes en los seres vivos. Ok, para comenzar, pues nosotras nos vamos a estar enfocando en lo que viene siendo los compuestos inorgánicos que están en los organismos, que en este caso es las sales minerales y el agua. Para entender un poquito más, debemos saber que la materia se divide en mezclas, que son las homogéneas y las heterogéneas, y también en las sustancias, que estas se dividen en simples y compuestas. Y la particularidad de las compuestas es que son orgánicas o inorgánicas. Las orgánicas son aquellas que tienen moléculas de carbono, y las inorgánicas son las que no tienen, y aparte se pueden encontrar en la corteza terrestre, pero no voy a ampliar mucho la definición, ya que mi compañera lo va a explicar un poco mejor. Los compuestos inorgánicos son aquellos que están formados por elementos que no tienen carbono. Lo que hace algo orgánico es la presencia de moléculas de carbono, pero en este caso, como no hay, no es orgánico. Las sales minerales son los compuestos, es un tipo de compuesto inorgánico que se puede encontrar como precipitados o los que están disueltos en agua. Las sales minerales que son precipitadas, se forman por una unión de un ácido con una base que libera agua. Entonces, esta permite el desarrollo de estructuras de gran dureza, como por ejemplo los esqueletos y los caparazones, en el caso de este tipo de animales. Un ejemplo de sales minerales que son precipitadas está el carbonato de calcio, que forma el exoesqueleto de artrópodos y también la estructura de muchos corales. También está el fosfato cálcico, que se localiza en la matriz de los animales vertebrados. El silicato, que normalmente es como un tipo de base o de sostén, y forman las diatomeas y los caparazones. En el caso de las sales disueltas en agua, ellas manifiestan cargas positivas o negativas, y se caracterizan por siempre estar ionizadas cuando se hallan disueltas en agua. Diferentes iones de este modo desarrollan distintas funciones en el organismo, como regular la presión osmótica y el pH. Conservan la salinidad y controlan las contracciones de los músculos. Las sales minerales, que son solubles en agua también, están disociadas en su respectiva materia iónica, ya sean aniones o cationes. Ok, como bien había dicho mi compañera, los compuestos inorgánicos son aquellos que no tienen carbono, pero también se consideran que no tienen un origen biológico, son como materia inerte, porque siempre han estado en la corteza de la superficie, como ya lo había dicho. En este caso voy a hablar del agua, y el agua se sabe que es la sustancia química más abundante en la materia viva. En el caso de los humanos adultos representa un 63% de su peso. En el embrión humano representa un 94%, y en las algas un 95%. Se dice también que pues existe una relación directa entre contenido en agua y actividad fisiológica de un organismo. Así, los menores porcentajes se dan en seres con vida latente, como es en el caso de las semillas o un virus. El agua se encuentra en la materia viva en tres formas, que está la circulante, que es en la sangre o en la savia, en el caso de las plantas. También está intersticial, que es entre las células, y luego como agua intracelular, que es en el citosol y en el interior de los organelos celulares. En los seres humanos, el agua circulante, disculpen, se supone que representa un 8% del peso,
alrededor, y el agua intersticial al menos un 15% y el agua intracelular un 40%. Luego tenemos lo que viene siendo las funciones del agua en los organismos, que funciona como disolvente, que básicamente diluye o disuelve lo que viene siendo los gases y los nutrientes para hacer reacciones químicas. Luego también lo tenemos como medio de transporte, que básicamente transporta las sustancias nutritivas hasta la célula, como es en el caso de la sangre, eh, en los seres humanos. También una función estructural, ya que le da forma y volumen a las células debido a la presión que el agua ejerce. También la tenemos como termorreguladora, que básicamente, como lo dice, es para mantener nuestra temperatura corporal. Nosotros, al menos en los humanos, pues por así decirlo, por los poros echamos agua y luego cuando este se va evaporando, pues va regulando nuestra temperatura. Y luego también sirve como lubricante, ya que evita desgastes en ciertos sitios de rozamiento, como en los ligamentos, en los codos, en las rodillas, así como cuando se dice que nosotros nos traqueamos los dedos, pues en realidad es que nosotros liberamos un líquido y así pues. Y pues debemos también tener en cuenta que el porcentaje de agua va variando en el volumen y la masa de un organismo y al menos en el ser humano también va variando en dónde nos estemos enfocando, porque sabemos que un ser humano al menos está constituido por un 70% de agua, pero si nos enfocamos por órgano, por ejemplo, la sangre contiene un 80 a 90% de agua, la piel entre un 70 y 75%, el corazón, el hígado y los riñones al menos están constituidos por un 70 y 80% de agua y pues el cerebro, por ejemplo, es alrededor de un 70%. En conclusión, podemos decir que los materiales inorgánicos son igual importantes a nuestra existencia que los materiales orgánicos. Y es importante recalcar que sin estos no podríamos vivir. Y siempre hay que encontrar una manera de incluirlos en nuestra dieta o también todo el tiempo, cada vez que uno puede tomar agua, ya que esto nos ayuda a desarrollar muchas funciones en estos cuerpos que son necesarias para, no solamente para la vida humana, sino para la vida de casi todos los seres vivos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. Unidos mediante enlaces fosfodiéster se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son los responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Los ácidos nucleicos se caracterizan por ser macromoléculas que almacenan o permiten la transferencia de la información genética que determinará las características y funciones de las proteínas vitales de un ser vivo. Estas macromoléculas se forman por polímeros de nucleótidos o también denominados polinucleótidos. La función de los ácidos nucleicos tiene que ver con la duplicación del ADN y la expresión de información genética. Un tipo de ácido nucleico relacionado con el llamado ácido ribonucleico, ARN, presenta diversas formas moleculares y participa en la síntesis de las proteínas. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN.
El ARN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Está compuesto por una cadena simple, al contrario del ADN que tiene una doble cadena. En las células de los organismos superiores, los ácidos desoxirribonucleicos se localizan principalmente en los núcleos unidos a proteínas en estructuras denominadas cromosomas. Los ácidos ribonucleicos están localizados en el núcleo y citoplasma. La mayoría de los ARN del citoplasma se encuentran en los ribosomas. En conclusión, los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las células y virus. Muchas gracias. Las características, funciones. Hablaremos sobre el ARN y el ADN y dónde se encuentran estos en los organismos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. Unidos mediante enlaces fosfodiéster se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaño gigantesco de millones de nucleótidos encadenados. Todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son los responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Los ácidos nucleicos se caracterizan por ser macromoléculas que almacenan o permiten la transferencia de la información genética que determinará las características y funciones de las proteínas vitales de un ser vivo. Estas macromoléculas se forman por polímeros de nucleótidos o también denominados polinucleótidos. La función de los ácidos nucleicos tiene que ver con la duplicación del ADN y la expresión de información genética. Un tipo de ácido nucleico relacionado con el llamado ácido ribonucleico, ARN, presenta diversas formas moleculares y participa en la síntesis de las proteínas. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. El ARN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Está compuesto por una cadena simple, al contrario del ADN que tiene una doble cadena. En las células de los organismos superiores, los ácidos desoxirribonucleicos se localizan principalmente en los núcleos unidos a proteínas en estructuras denominadas cromosomas. Los ácidos ribonucleicos están localizados en el núcleo y citoplasma. La mayoría de los ARN del citoplasma se encuentran en los ribosomas. En conclusión, los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las células y virus. Muchas gracias. Muy bien. Bien. Acabamos de ver lo que es la presentación de los ácidos nucleicos, ¿ok? Que son parte importante de la genética, de la expresión genética y también las funciones vitales que el organismo tiene que desarrollar. Esa información está contenida en el ADN. Muy bien. Diferencias ADN de ARN. A ver. Profe, bueno, lo único que sé es que el ADN no tiene algo llamado, que empieza con uralina, creo que se llama, que no, que sí Uracilo. tiene el ADN.
Eso mismo, que no tiene el ADN, pero sí tiene el ARN. Y que a veces el ARN, o sea, el ADN es el que da como el control, el mando a lo que tiene que ser el ARN, porque, por ejemplo, en el caso de las, proteínas, el ADN le pasa la información al mensajero RNA y después va al ribosoma que hacen las aminoácidos. Bien, entonces la respuesta tiene que responderle al grupo que presentó. ¿Ok? Pero gracias por el aporte, Ariadna. ¿Ok? Muy valioso. Bien. A ver, Jonathan, Nureldin, Philip, cuéntenme. Diferencia entre ARN y ADN. El ADN tiene 2 cadenas y ARN tiene una. Muy bien, esa puede ser una de las diferencias. Ok, hablemos de los bioelementos más importantes que forman parte del ADN. En este caso, vemos que el ADN, como ustedes lo mencionaron, tiene una característica que es una doble hélice. ¿Ok? En esa doble hélice hay unos puentes que permiten la unión de estos nucleótidos. Muy bien, de estos nucleótidos. ¿Cómo se llaman estos puentes? A ver, Philip. Adenina, No, guanina, los puentes que te permiten unir esa doble hélice. ¿Cómo se llaman? Es un bioelemento importante. Está entre carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuál de esos 4 es? hidrógeno. Muy bien. Puentes de hidrógeno son los que permiten la unión de estas cadenas complementarias. Una va de 5 a 3 y otra va de 3 a 5. ¿Por qué? Porque en ellas tienen que complementarse las bases nitrogenadas. Cuéntame ahora, Nureldin, dentro de las bases nitrogenadas, ARN se diferencia del ADN, ¿por qué? ¿Cuál es la base nitrogenada que no tiene ARN, pero que sí tiene ADN? Nureldin. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué base nitrogenada existe en el ARN que no está presente en el ADN? Ya lo habían mencionado acá. La adenina, profe. ¿Seguro? A ver, los compañeros apoyen a Nureldin. Uracilo, profe. Uracilo, muy bien. ¿Que es sustituida por cuál? De la timina, profe. Muy bien. ¿Ok? Bien, entonces estas dos cadenas son pues parte importante de, como ya les digo, de la información genética. ¿Ok? Dentro del ADN hay estos tipos de uniones entre las bases nitrogenadas, lo que permite la formación de codones. Y los codones es la información que su cuerpo obtiene para realizar sus funciones. Toda la información que se realiza dentro del proceso de transcripción y traducción está contenida en esas proteínas necesarias para las funciones vitales del cuerpo humano y de todo ser vivo. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Juan dice que va a presentar, así que pasemos rápidamente a su presentación.
Componentes de la materia viva más carbono. ¿Cuáles son sus componentes? Son 4: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Forman parte de la materia viva debido a sus propiedades físicas, químicas. Hidrógeno forma grupos funcionales con otros elementos químicos. La materia viva, llamada también materia orgánica, está formada principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos elementos, al combinarse, forman sustancias que interactúan entre sí dentro de la forma viva más simple, que es la célula. La célula es la unidad fundamental de la cual están constituidos todos los seres vivos. Todos los organismos vivos están formados por las células y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. La célula es la unidad básica de todos los seres vivos a partir de la cual los individuos pueden cumplir todas sus funciones vitales. Las células del organismos inferiores unicelular son capaces de realizar todas las funciones que realiza el ser vivo más evolucionado. En los organismos multicelulares, generalmente las células se especializan. Cuando algunas células no funcionan adecuadamente, se pierde el equilibrio en el organismo y se producen desórdenes que conocemos como enfermedad, que sería cuando nos enfermamos. Los tipos de células. Las células procariontes son células más simples que existen en la naturaleza porque no tienen un núcleo definido. Células eucarióticas. Las células en general son de mayor tamaño que las células procariotas. Sus longitudes varían entre 10 metros a 100 m. Otra característica de suma importancia es la existencia de estructuras internas delimitadas por membranas, destacándose el núcleo en el que el material genético o ADN se haya organizado en cuerpos completos de nucleoproteínas llamadas cromosomas. En los procariotas el ADN es único y carece de proteínas asociadas. En el cambio, en las células eucariota existe más de un cromosoma en los que se encuentran los genes. Formas, tamaño y duración de la célula. La forma de la célula es variada, depende de la tensión superficial, la viscosidad del protoplasma, la acción mecánica de las células vecinas, la consistencia de la membrana y de la función celular. Las células por su forma pueden ser esféricas, fusiformes, cilíndricas, estrelladas, planas, cúbicas, poligonales, filiformes, ovaladas, proteiformes, que serían los glóbulos blancos, amebas. Las ovaladas serían los glóbulos rojos, la filiforme, el espermatozoide, poligonales, el hígado, cúbicas, el folículo de la tiroides, planas, la mucosa bucal, estrelladas, las neuronas, cilíndricas, el músculo estirado, fusiformes, músculo liso, esféricas, el óvulo. La duración de una célula también es variable. Así, las células de la piel viven pocos días, los glóbulos rojos viven hasta 4 meses, mientras que las neuronas pueden durar toda la vida de un ser humano. El carbono es un elemento químico único, ya que participa en la formación de un número de elementos que es mayor a la suma de todos los demás elementos combinados, al igual que el hidrógeno participa en la forma del grupo más numeroso de compuestos orgánicos. El carbono y la vida humana. No obstante, el carbono en nuestros organismos jamás está como factor químico personal, sino que continuamente está conformando compuestos junto con otros recursos. El papel primordial del carbono relacionadas con la vida deriva de sus capacidades para conformar 4 enlaces que permiten edificar cadenas de moléculas largas y complicadas. El enlace entre moléculas de carbono es importante para nuestra vida. Esto provoca que el organismo logre crear con poco gasto energético las moléculas que requiere desde otras que por el momento no requiere
o de esas que se han absorbido por la dieta. Por cierto, el carbono es parte importante de cada una de las macromoléculas, proteínas, grasas y glúcidos, además denominados dichos últimos hidratos de carbono. Gracias. Bien, pregunta para todos entonces. ¿Dónde podemos encontrar carbono? Todo lo que es orgánico. Bien. Esa Gracias. macromolécula que les hablaba, ¿cómo se llama? La que se produce durante la fotosíntesis. La fotosíntesis no La primero glucosa, se toma el profe. carbono y luego se produce azúcar para que la planta consuma. Y luego después cuando lo hace da oxígeno. Muy bien, la glucosa es parte importante. Bien, vemos el hidrógeno también formando, por ejemplo, una biomolécula importantísima que compone gran parte de nuestro cuerpo. ¿Cuál es? El agua, profe. El agua. Muy bien, ahí vemos el hidrógeno. El más poderoso antígeno en la biología humana es una idea nueva. En esta frase quiere decir que todos los que experimentamos o todos los que podemos inventar sobre la biología es una idea nueva, pues. Muy buenos días, el día de hoy mi compañera Sandra Brown y Aileen Hall le van a presentar las macromoléculas. En la introducción, es difícil imaginar la relación entre la clara del huevo y una paracaídas, o entre la ropa de poliéster y la cerda de un cepillo de dientes. Sin embargo, cuando se indica acerca de la composición de estos materiales, se encuentran que muchas de sus moléculas constituyen y comparten algunas características. Están formadas por unidades estructurales llamadas monómeros, que se repiten de acuerdo con un patrón determinado por este radero. Y también posee una elevada masa molecular mayor de 10.000 UMA, que porque están constituidas por miles de átomos. Debido a esto se le conoce en el nombre de macromoléculas. Los polímeros. El concepto de polímero se deriva de la palabra griega poly y meros, que literalmente quiere decir muchas partes. Un polímero es una sustancia compuesta por grandes moléculas o macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una comunidades simples llamadas monómeros. Debido a una gran variedad de propiedades, tanto los polímeros sintéticos como los naturales juegan un rol esencial en nuestra vida. Un ejemplo es un collar de perlas. Cada una de las perlas sería un monómero, mientras que el collar entero se le conoce como polímeros. Generalmente las moléculas orgánicas de enorme importancia tanto en el mundo natural como en el industrial. Estas moléculas incluyen el ADN en nuestra célula, el almidón de las plantas, la mayor de los plásticos. Al final del siglo XIX, inicio del siglo XX, se descubrió cómo manipularlo. Así se revolucionó la simples manejo de materiales por parte de la humanidad. Se clasifican según su origen. De los polímeros pueden ser el polímero natural, que su origen es biológico. Ejemplo de eso es lana, seda, celulosa, caucho natural. El polímero sintético, que son creados enteramente por el ser humano. Ejemplos son plástico, fibra, elastómeros, y también el polímero semisintético, que son creados por transformación del polímero natural. Ejemplo de eso son caucho, vulcanizado y rayón. Se clasifican según su composición. Podemos distinguir entre polímeros orgánicos, que poseen una cadena principal de átomos de carbono. El polímero vinílicos, que son semejantes a los orgánicos, pero con enlace doble carbono. Incluye las poliolefinas estirénicos, vinílicos y acrílicos. El polímero inorgánico no vinílicos poseen átomos de oxígeno y nitrógeno en su cadena principal. Además de carbono, incluyen los poliéster, las poliamidas y los poliuretanos. Los polímeros inorgánicos basados en otros elementos como el azufre, que es polisulfuro, o el silicio, que son las siliconas.
Según su clasificación al reaccionar al aumentar la temperatura, podemos distinguir entre qué forman al aumentar la temperatura, pero recuperan su forma original. El polímero termoestable, cuando se elevan su temperatura, se descomponen químicamente, no se deforman, pero es decir que no influye el material. El polímero termoplástico, que al elevar la temperatura se derriten y pasan al estado líquido, pero cuando se enfrían vuelve a pasar al estado sólido. Los polímeros naturales y los polímeros sintéticos. Los polímeros naturales son como los tales de las moléculas y compuestos que integran al cuerpo de los seres vivientes. La aparición de los polímeros naturales en el mundo representó a un punto importante en la complejación de las bioquímicas en la vida. Entre ellos se incluye la gran mayor parte de las proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, azúcares complejas como la celulosa vegetal y la quitina de los hongos y el caucho vegetal. Los polímeros sintéticos son aquellos que se obtienen en el laboratorio de la industria. Algunos de los polímeros, el poliestireno, el policloruro de vinilo, que es el PVC, y el polietileno, etc. Los polímeros sintéticos son creados por el hombre a partir de los elementos propios de la naturaleza. El primer polímero sintético fue creado en el año 1907. La baquelita, que es material duradero de bajo costo. Su gran éxito industrial se debió en gran medida de fabricación simple y económica. Los polímeros pueden crear en laboratorio por la unión de monómeros específicos para insumos orgánicos o inorgánicos, en condiciones controladas de temperatura, presión y presencia de catalizadores. Así genera una reacción cadena por etapa que da resultado de generación del compuesto. Las propiedades y características de los polímeros, que son los polímeros son malos conductores eléctricos porque suelen emplearse como aislante en la industria eléctrica. Por ejemplo, el plástico como envoltorio de los cables. Sin embargo, existen polímeros conductores creados en 1974 cuyas aplicaciones. La temperatura, por otro lado, es un factor importante en el comportamiento de los polímeros. A baja temperatura se tornan duros frágiles, semejantes del vidrio, mientras que las temperaturas normales se tienden a la elasticidad. Si la temperatura aumenta hacia su punto de fusión, algunos empiezan a perder su forma y otros pueden descomponerse. Ejemplo de polímeros. Ejemplo de polímeros conocido de mayor importancia de la humana es el policloruro de vinilo, que se conoce como fórmula general. Se obtiene a partir de la polimerización de unidades de cloruro de vinilo. Es el derivado de los plásticos más versátil que se conoce y se usa para todo tipo de envases, calzados, recubrimientos flexibles e incluso tuberías. El poliestireno, que es conocido como PS, se obtiene a partir de monómeros de estireno y puede obtener resultados de diversos más o menos transparentes, más o menos quebradizo o incluso variables. Fue sintetizado por primera vez en Alemania en el año 1930 y desde entonces se produce unos 10.6 millones de toneladas anuales en el mundo. La polimetilmetacrilato, abreviado con las siglas PMMA, es un plástico típico de la ingeniería y es uno de los más competitivos en cuanto a sus aplicaciones industriales, ya que es sumamente transparente y resistente. El referido a las siglas como PP. Es uno de los polímeros termoplásticos parcialmente cristalinos y elaborado a partir del propileno o propeno. Es empleado en empaques de alimentos, tejidos, equipos de laboratorio y películas, filmes transparentes para recubrir objetos. El poliuretano, que estos polímeros se obtienen combinados bases hidroxílicas y disocianatos y pueden ser termoplásticos o termoestables. Se emplean para las fibras textiles, sintéticas y los embalajes, preservativos o componentes de máquinas y vehículos.
¿Qué son las macromoléculas? Es una molécula de gran tamaño creada comúnmente a través de la polimeración de subunidades más pequeñas. Por lo general se componen de miles o más de átomos. Pueden ser tanto orgánicas como inorgánicas, y las más comunes en bioquímica son biopolímeros y grandes moléculas no poliméricas. Los tipos de moléculas son las proteínas, ácido nucleoso, que es ADN y ARN, carbohidratos, líquidos y posicario, almidón, glucógeno, celulosa química, etc. Las moléculas son masas que evalúan formas por una gran cantidad de átomos. Generalmente se puede describir como la repetición de unas pocas unidades mínimas o monómeros formados por polímeros. En conclusión, contienen unidades de repetición que representan los monómeros, mientras que no todas las macromoléculas tienen un monómero en su estructura. Las macromoléculas son moléculas que tienen una masa molecular evaluada formas por un grano de átomos. Los polímeros son macromoléculas, generalmente orgánicas, formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. Gracias. Un alto consumo de proteínas, sobre todo de origen animal, puede ser dañino y puede provocar un aumento de los niveles de colesterol en nuestra sangre y un aumento de excreción de calcio y un mayor riesgo de enfermedades renales en personas propensas a este tipo de problemas. Carbohidrato. Los carbohidratos son uno de los 3 macronutrientes en nuestra dieta y su función principal es proporcionar energía al cuerpo. Esta se convierte en glucosa rápidamente, como por ejemplo galletas, pan y etc. Los lípidos. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. Los lípidos que se ingieren son triglicéridos y generalmente estos se almacenan en nuestro cuerpo y cuando es necesario se liberan en la sangre formando ácidos grasos y estos se hacen compuestos más pequeños para ser utilizados como combustible en las células. Los lípidos, aparte, se dividen en un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos. Estos pueden ser, por ejemplo, el aceite, la mantequilla, el tocino, el embutido y frutos secos. El agua es el líquido más importante de la naturaleza, sin el cual no podríamos vivir. Al día debemos ingerir al menos 2 litros de líquido como agua potable, jugos, sopas, refrescos y frutas. El agua potable nos ayuda a estar sanos, a hacer la digestión y mantiene la musculatura en buen estado. Y actúa refrigerando o calentando el cuerpo y ayuda a transportar el oxígeno entre las células de nuestro cuerpo. Al tomar la cantidad necesaria de agua, podemos evitar distintos problemas de salud como tos y resfriados, estreñimiento, artritis, hipertensión, arrugas y sequedad en la piel. También infecciones urinarias, ataques de asma y alergias y cálculos renales. Cuando se bebe demasiada agua, nuestros riñones son incapaces de eliminar el exceso de líquido y el agua comienza a acumularse en el cuerpo. Y esto puede causar náuseas, vómitos y diarrea y dolor de cabeza. El exceso de agua también reduce la concentración de sal en la sangre, lo que hace que las células de los órganos se hinchen.
Las funciones de los minerales. Algunas de sus funciones y características principales son ayudar a regular procesos corporales como balance de fluido, contracción muscular e impulsos nerviosos. La ingestión de minerales debe ser diaria, ya que se pierde constantemente en la orina, el sudor y los heces. Las vitaminas. Las vitaminas se necesitan todos los días, aunque sean en cantidades pequeñas, y estas son esenciales en muchas funciones celulares y procesos metabólicos. Las vitaminas son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular y también el crecimiento y el desarrollo normal. Existen 13 vitaminas esenciales y estas son la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, la vitamina B1 que es la tiamina, la vitamina B2 que es la riboflavina, la vitamina 3 que es la niacina, el ácido pantotético, la biotina que es la B7, la vitamina B6, la vitamina B12 y el folato que es el ácido fólico y B9. Y para concluir, la mala nutrición causa enfermedades muy diversas, como la diabetes, la enfermedad coronaria, la osteoporosis, la anemia y el cáncer, entre muchas otras. También, mientras que algunos padecimientos pueden afectar notablemente tu calidad de vida, otros son hasta mortales. Y la composición de cada comida tiene un efecto directo en la producción de las señales químicas del cerebro. Estas sustancias responsables de la transmisión de información a lo largo del sistema nervioso son los llamados neurotransmisores y pueden modularse en parte por nuestra alimentación. Muchas gracias. Muy bien. Que las proteínas son necesarias para el cuerpo, pero ¿por qué? Las proteínas se pueden llegar a encontrar en todas las plantas, animales y todo lo que contenga vida. Y hoy les estaremos hablando por qué son tan esenciales. Primero hay que saber qué son las proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por aminoácidos. Los aminoácidos se conforman por dos partes. Están conformadas por el amino, que está conformado por uno de nitrógeno y dos de hidrógeno. Y encontramos el carboxilo, que está formado por carbón, oxígeno, hidrógeno. Estas dos partes se llegan a unir y enlazar a una misma parte de carbono. En sí, el organismo humano no puede asimilar proteínas, así que lo que hace el cuerpo es degradarlo al aminoácido para poder asimilarlo. De las aminoácidos que conocemos nosotros, 20 de estas constituyen a las proteínas, y estas son esenciales y no esenciales, ya que las esenciales son aquellas que el cuerpo no puede crear, no tiene y necesita consumirlo para poder tener. Aproximadamente se dice que una bacteria tiene aproximadamente 3.000 proteínas y un cuerpo humano tiene 30.000. Estas proteínas también tienen sus propias funciones dentro del cuerpo, que estaremos hablando de ellas en una futura diapositiva. Los aminoácidos esenciales son arginina, isoleucina, lisina, fenilalanina, triptófano, histidina, leucina, methionina, teonina y valina. Los aminoácidos no esenciales son la alanina, el ácido aspartico, la cisticina, la glicina, la serina, la asparagina, el ácido glutámico, la glutamina, la prolina y la tirosina. Bueno, las proteínas como tal, a diferencia de otras macromoléculas o otros macronutrientes, es diferente a lo que son los carbohidratos y los lípidos, porque las proteínas no solamente le dan energía a nuestro cuerpo para que siga funcionando, sino que realiza muchas otras funciones, y como tal, su función depende específicamente de nuestro programa genético.
Primero, una de las primeras funciones tenemos la estructural. Bueno, en esta función las proteínas forman parte de lo que son estructuras de lo que vienen siendo las células y los tejidos, por lo que esto ayuda a su conservación, a su mantenimiento y a su crecimiento de todo el organismo. Un ejemplo como tal de una proteína celular vendría siendo la actina, que esta actina vemos que como tal una célula está, su estructura y su forma está constituida por lo que se conoce como citoesqueleto. Y estos citoesqueletos tienen la proteína de actina. Y después tenemos un ejemplo de lo de los tejidos, que los tejidos en este caso vendrían siendo, en un ejemplo sería el colágeno de una proteína de tejido, porque el principal objetivo de un quelógeno como tal es mantener un tejido conectivo, y al tener un tejido conectivo como lo que es la piel, los huesos, los tendones y los órganos, esto sirve para el funcionamiento y el mantenimiento de todas estas estructuras y muchas más. Después tenemos el contractil. El contractil se utilizan aquellas proteínas conocidas como la miosina y la actina. Estas contractil lo que hace es que ellas intervienen en lo que es la capacidad de la contracción de las células musculares. Dentro del contractil aquí interactúan estas dos proteínas y lo que son los filamentos gruesos están hechos de la miosina y los que son aquellos filamentos delgados son hechos por la proteína actina. La defensa. Todos conocemos aquello que se llama anticuerpos o inmunoglobinas. Bueno, estas son las que se encuentran dentro de estas son proteínas que se encuentran dentro de nuestro sistema inmune y que circulan a través de nuestra sangre, y estas son las que nos defienden si entra alguna sustancia, algún patógeno o a un virus a nuestro cuerpo. Por eso se llaman proteínas de defensa. El de transporte. El de transporte, esta es una proteína que, como dice su nombre, transporta lo que son materiales, transportan sustancias dentro de un organismo, y estos son tan esenciales porque en este caso de los de transporte son muy esenciales porque dirigen procesos vitales, como el caso de la hemoglobina, que lo que hace es que transporta el oxígeno a través de nuestra circulación, y sin oxígeno, ¿quién somos nosotros? Las catalíticas. La proteína catalítica es también conocida como enzimas, ya que estas son las que regulan la velocidad de las reacciones químicas que suceden en el cuerpo. Estas pueden ser la descomposición, pueden ser la síntesis de nuevas moléculas, entre otras muchas que suceden dentro del cuerpo. Las proteínas que reciben recepción de estímulos. Estas proteínas detectan estímulos en la superficie de las células, y esto es lo que nos da en nuestros sentidos. Las hormonales. Las proteínas hormonales son también producidas con un compuesto, y muchas de las hormonas son hechas por proteínas. Lo que las hormonas se encargan es de modificar células para que hagan diferentes trabajos. Podemos ver la hormona de crecimiento, podemos ver la adrenalina y muchas otras hormonas que dentro del cuerpo, la gran mayoría están conformadas por proteínas. La estructura tridimensional de las proteínas. Bueno, la estructura como tal de un aminoácido está compuesta por carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y en algunos casos azufre, y solamente uno de esos 20 aminoácidos tiene un átomo de selenio. Ahora tenemos la estructura como tal de un aminoácido. Ya vimos que un aminoácido como tal tiene una estructura con un grupo de amino y un grupo de carboxilo, y el carbono central, o también conocido como el carbono alfa, que los une a todos estos. Pero algo importante de estos aminoácidos, y lo que hace que se diferencie de otros aminoácidos entre el grupo de los 20, es su cadena lateral, que esta es la única parte que cambia dentro de un aminoácido.
Y después se preguntarán, ¿cómo se unen estos aminoácidos? Bueno, esta es una estructura de un aminoácido. Aquí hay dos estructuras de aminoácidos y al estas juntarse mediante un enlace peptídico, se forma lo que es un péptido. Un péptido también es un aminoácido. En este péptido nosotros encontramos lo que viene siendo, lo que enlaza lo que es nuestra primera estructura de las proteínas, que viene siendo la primaria. La primaria, esto lo que viene siendo es una secuencia lineal de todas las proteínas, y la secuencia como tal de la proteína y qué aminoácidos se van a utilizar en esta cadena, esto depende de nuestro programa genético, y esta siempre empieza con un grupo de amino, del primer aminoácido, y termina con el lado del último aminoácido, que vendría siendo el grupo carboxilo. Después tenemos la estructura secundaria, que viene siendo el hélice alfa y la lámina plegada beta. Estas ambas estructuras lo que hacen es que se unen mediante puentes de hidrógeno, que los podemos encontrar también en lo que son enlaces entre moléculas de agua. Entonces primero tenemos en el hélice alfa, que por lo general esto tiene una estructura helicoidal, y la lámina plegada beta, que tiene como una estructura como de zigzag, en donde vemos que los aminoácidos como tal están un poco extendidos, y esto se da porque cuando los enlaces de aminoácidos, los aminoácidos se estabilizan entre uno o más hilos adyacentes de aminoácidos. Y después tenemos la terciaria. Esta es la estructura tridimensional como tal de una proteína, y aquí se define basado en su forma cuál va a ser su función y los aminoácidos que contiene. Este plegamiento se da gracias a la llamada ley de Van der Waals, que es conocida como la atracción estática, que la atracción estática vendría siendo aquella en caso de que en dos átomos se repelen o se atraen, pero en este caso se atraen y también se pueden atraer mediante un puente de disulfuro. Entonces, en esta existen dos tipos de estructuras tridimensional, una más compleja que otra. Primero están las de las fibras, que estas son menos complejas, y estos están hechos por el aminoácido hidrofóbico, es decir, también conocido como aminoácidos que son ricos en carbono, que repelen al agua. Y después tenemos los globulares, que estos son aún más complejos, porque en el centro vemos que tiene el aminoácido hidrofóbico, porque repelen el agua, y los aminoácidos que se encuentran en la parte de afuera son los hidrofílicos, que son aquellos que sí son solubles al agua y no repelen al agua, sino que también son conocidos como polares. Y después tenemos la estructura cuaternaria, que esta estructura cuaternaria, digamos que de cierta forma es opcional. Aquí ya vemos que es como una cadena de la terciaria, pero en esta se unen distintas cadenas de polipéptidos. Y esta cadena de polipéptidos es cuando hay más de dos estructuras de aminoácidos juntas. Y un ejemplo de una estructura cuaternaria vendría siendo la hemoglobina o vendría siendo la queratina. Okay, el mecanismo de acción enzimática. Primero hay que saber qué es una enzima y qué es un sustrato. La enzima es aquella proteína que modifica la velocidad de las reacciones químicas. Y tenemos el sustrato, que es la molécula a la cual la enzima va a modificar. Aquí podemos ver el círculo gris, que viene siendo la enzima, y estos puntitos verdes vienen siendo el sustrato. El sustrato y la enzima se van a juntar. Esa parte donde que se juntan se le llama sitio activo. Cuando la enzima y el sustrato se juntan, al sustrato comienzan a pasarle cambios químicos, los cuales lo van a llevar al producto. Cuando están la enzima y el sustrato juntos, se le conoce como complejo enzima-sustrato. Al convertirse y cambiar de forma el sustrato deja de ser sustrato y se transforma en producto. Después el producto se separa de la enzima y vuelve a comenzar la cadena. Se junta otro sustrato con la enzima para volver a convertirse en producto. Y en conclusión, las proteínas son sumamente importantes porque, como ya vimos, no solamente ayudan a nuestra energía, sino que dirigen en procesos que son vitales para nuestros cuerpos, como las contracciones de los músculos, y todas
todas estas proteínas las podemos encontrar en comidas y es importante saber que comidas que son como 100% biológicas, como lo es la carne, de ahí podemos adquirir proteínas y también de aquellos que son sintetizados humanamente, pero creo que al final del día si lo complementamos con un producto que es 100% biológico en proteínas con uno que no es 100% biológico, creamos lo sumamos bien y puede ser tan efectivo como lo es las proteínas que se encuentran dentro de una carne. Gracias.